Bueno, estamos aquí en ADUL, en la sede de ADUL, junto a Oscar Vallejos, secretario general de ADUL y secretario adjunto de CONADO Histórica, este espacio gremial que nuclea a todas las fuerzas laborales del sector científico académico, un momento muy particular del país, muy complejo, ¿no?, en el ámbito científico académico, a la problemática de la falta de financiamiento, a la problemática de la caída del poder adquisitivo de los salarios de los científicos, de los académicos, de los docentes. También se le suma ahora el nuevo decreto de necesidad y urgencia de Milei, con una serie de implicancias, con una serie de consecuencias directas sobre la vida de las universidades, sobre la vida del sector científico. Y para charlar, para analizar estos temas, estamos aquí junto a Oscar. Gracias por recibirnos, Oscar, aquí en ADUL. Gracias, Luis, por el interés y por la presentación. Mientras vos hacías la colocación del tema, recordaba mi clase de ayer con estudiantes de agrimensura y entonces estábamos discutiendo cuál es el esfuerzo social que hace la Argentina para tener ingenieras e ingenieros que estén en la avanzada, en la frontera del conocimiento. Y entonces allí aparece esa condición. Entonces yo le preguntaba, ¿y tienen ingenieros, ingenieras héroes, heroínas? ¿No? ¿Quién los ingenieros? ¿No? Y entonces, bueno, no aparecía nadie. Entonces les decía yo, bueno, ¿quién hizo la planta potabilizadora de agua en Santa Fe? ¿No? ¿Les parece que fue? Y sí, la verdad que fue una obra que cambió la vida de quienes vivían en Santa Fe y quienes vivimos en Santa Fe. Y de varias generaciones, no solamente de los que vivían en ese momento. Además aparece eso, ¿no? Es una decisión de Estado. Esa decisión estaba, digamos, motivada por una perspectiva del conocimiento, de cómo debían resolverse los problemas de sanidad en una ciudad, porque había que resolver el tema del agua potable y el tema de las cloacas. Y eso es una obra de ingeniería, ¿no?, de avanzada, una obra que dura hasta ahora. No hubo que hacer grandes transformaciones en esa obra para que todavía sigamos teniendo agua potable. Y agua potable que se toma de la canilla, ¿no? Uno abre la canilla, toma agua. Esa es una conquista de una ingeniería vinculada con la salubridad, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos en un momento en que debiéramos pensar eso. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos e hijas a la escuela, ¿queremos la mejor maestra, el mejor maestro, o queremos que cualquiera enseñe? Y cómo, seguramente, yo te pregunto a vos, no sé si tenés hijos chicos, hijos grandes. Sí, sí, tenemos hijos. ¿Qué te gustaría a vos para que tu hijo va a la escuela, que tenga el mejor maestro, la mejor maestra, o que más o menos haya alguien que sepa los rudimentos de lo que tiene que enseñar? Sí, sí, por supuesto, es fundamental, ¿no?, el nivel de los docentes. ¿No? Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer, qué tipo de esfuerzo social vamos a hacer para tener buenos docentes, para tener buenas docentes, ¿no? Y entonces esa es una pregunta que implica una visión política sobre lo que está pasando en el país, ¿no?, y en la provincia. Hablo de la provincia sin ser un docente que está trabajando para la provincia. Yo siempre fui un docente que trabajó exclusivamente para la universidad, entonces no tengo experiencia de haber trabajado en la provincia de Santa Fe, pero sí me preocupa que el gobernador de mi provincia y que el funcionariado del Ministerio de Educación hable tan mal de los docentes y de las docentes, ¿no? Y que además no haga ninguna política para mejorar esos docentes de quienes están hablando mal, ¿no? O que lo que uno puede ver es que la política que despliega va más bien en un sentido contrario, que es quebrar lo que uno podría llamar la valoración social de los docentes que se necesita. Porque uno puede descubrir, en principio, que el docente o la docente de tu hijo, de tu hija, no es lo que vos esperabas. Pero en principio lo que está bueno es pensar que te va a tocar la mejor maestra, el mejor maestro. Pero además hay una necesidad social e histórica, porque ¿cómo hace un país, cualquier país del mundo, para proyectar su futuro, no solamente salir de una crisis, sino también proyectar
su futuro y avanzar, ¿no? En un sentido progresivo históricamente hablando. Bueno, si uno ve las experiencias, ve lo que está sucediendo en China, que obviamente es un ejemplo hoy, 5 millones de matemáticos, biólogos, ingenieros, bueno, hay recibidos por año, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, los países que no están avanzando en aquellas materias productivas, sobre todo en lo digital, en el dominio de las nuevas tecnologías, bueno, se va a dificultar toda la productividad, toda la generación de empleo en el sistema. Entonces, si nosotros degradamos la educación, Oscar, por ende estamos degradando esa posibilidad. Eso, yo creo que ahí hay uno de los temas políticos fundamentales. No es solo de la crisis que estamos viviendo una crisis enorme, sino de cuál es la perspectiva para lo que viene, digamos, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay políticos y políticas que tienen una responsabilidad que incumplen, ¿no? El gobernador de la provincia incumple, además de que hizo una promesa electoral que está incumpliendo, pero está incumpliendo lo que uno podría decir, lo que es fundamental en un gobernante, que es asegurar el futuro. Claro. ¿No? Asegurar el futuro, porque la realidad se cocina en el presente, pero en base a un proyecto futuro, ¿no? Y entonces nosotros estamos quebrando lo que es fundamental, porque problemas en la educación los hay. Ahora, la cuestión es que la educación se va a resolver si hay mejores docentes. Va a haber mejores ingenieras e ingenieros cuando haya mejores docentes, cuando haya mejores condiciones para la producción de innovaciones, cuando haya premios a la creatividad, premios a la responsabilidad por producir obras que, como di el ejemplo, mejoran las condiciones de vida y no las empeoran. Entonces, ese es el debate que se da en este país y que este gobierno, evidentemente, digo el de Puyaro, pero también el de Milei, han resuelto hacer una política que va a fracturar eso que es fundamental, que es asegurarse de que cuando uno manda a su hijo a la universidad, y su hija, ¿no?, a la universidad o a la escuela, va a tener allí las mejores posibilidades de educarse. Si nosotros fracturamos eso como, podríamos decir, como imaginario social, porque vuelvo a decir, después uno puede descubrir que la maestra no era tan buena, que el maestro no era tan bueno, que el profesor no era tan bueno. Que podría ser mejor. Podría ser mejor. Claro. Ahora, y ese es el debate. Para ser mejor tiene que haber cuidados para ese docente y incentivos. Además tiene que haber claro. salarios que les permitan a un docente pensar el trabajo de manera como posibilidad de realización, porque la docencia, a diferencia de otros trabajos, tiene que tener ese componente de que cuando vos estás trabajando en el aula, tiene que haber un grado de realización, porque eso se trasunta en que la experiencia de quienes están educando con vos, quienes están trabajando para aprender, tengan un aprendizaje potente, ¿no? Y eso no se consigue cuando hay gobernantes atacando todos los días el trabajo docente a diferente escala, ¿no? Y que además haya un desprecio por el saber, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto y que el desprecio por el saber se nota cuando se desvirtúa el trabajo que hay que hacer, porque es verdad, nosotros trabajamos en las aulas, pero hay que poder tener buenas condiciones para trabajar en las aulas. Nosotros en la universidad, que pienso yo, vuelvo a decir, no tengo experiencia de trabajar en la provincia, pero escucho mis compañeros que hablan del Brown y que el Brown, esa escuela gloriosa, se está cayendo a pedazos, ¿no? Y que casi no se puede dar clases en ese lugar porque está a punto de desmoronarse, ¿no? Claro. Entonces, la universidad, al menos en mi experiencia como docente que enseña, no tengo esa experiencia. Tengo aulas que están en buenas condiciones, ¿no? Y aún así hay que pelear para que eso mejore, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener esas condiciones? Entonces, acá nosotros lo que vemos es que el gobierno nacional quiere retirar la presencia del Estado Nacional a través de estos decretos, ¿no? Quiere retirar el compromiso del Estado en sostener la educación en las provincias. Eso es lo que hace la paritaria nacional docente. Y entonces se retira de garantizar un salario mínimo, porque sobre ese salario mínimo la nación se compromete a enviar a las provincias que no pueden garantizarlo la diferencia entre lo que pueden pagar y ese salario mínimo, y entonces eso lo que hace es que no se desbalancee el salario docente en las provincias. ¿Por qué? Porque si no la gente migra, ¿no? Nadie va a querer ser docente en las provincias que peor pagan, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vas a tener una buena educación federal cuando haya diferencias salariales tan abismales
que entonces sí va a haber una educación de primera y una educación de segunda. Ahora, este gobierno particularmente, Oscar, no sé si coincidís con el análisis, pero da la sensación, otros gobiernos han tenido, han priorizado ciertas áreas, ciertos sectores económicos, por supuesto, ¿no? Pero siempre han respetado los sistemas de servicios públicos, en líneas generales hablamos, más allá de la decadencia de los últimos años. De este gobierno en particular, estamos hablando de un gobierno que fija su norte en 4 sectores económicos bien claros, aparte del financiero, soja, todo lo que es el sector agropecuario, que no podríamos, de alguna manera se reduce más la soja, pero digamos, todo el tema primario vinculado al sector agrario, minerales, energía y litio, ¿no? Y petróleo, energía, litio. Uno se pregunta, obviamente, para eso no se necesita tanto conocimiento, inclusive con este esquema del RIGI pueden venir los técnicos de afuera, ¿no? Para realizar este tipo de desarrollo de enclave económico, ¿no? Entonces, ahí es donde no hay una visión sobre las ciudades, sobre el trabajo en las ciudades, sobre el desarrollo del conocimiento vinculado al desarrollo de las ciudades. Me parece que ahí está el quiebre, ¿no? Es un gobierno que directamente tiene su hoja de ruta en 4 o 5 sectores y todo lo otro en la práctica lo abandona, ¿no? Porque si esto que estás contando, si hay de financiamiento, si no hay una mirada de futuro respecto al sistema educativo, es un abandono. Mira, habría que pensar esa relación entre áreas estratégicas, pongamos. Imaginemos que el gobierno declaró esas son áreas estratégicas, ¿no? Pienso en lo de la soja, que nosotros somos críticos respecto al modo en que se produce soja en la Argentina. Pero aún allí, digamos, muchos productores sojeros dicen que están invirtiendo en tecnología. Por ejemplo, están desarrollando drones para tener un control sobre sobre el riego, sobre las plagas. Y sobre la superficie en que la sí. soja no está funcionando. Exacto. Y eso, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, hasta en eso es posible producir conocimiento, hasta en eso la universidad tiene un papel para hacer. Lo que ocurre es que el gobierno piensa que el Estado no tiene ningún papel ahí, ¿no? Y que entonces, si bien se necesita conocimiento, que ese conocimiento se compre, que ese conocimiento va a venir del mercado, también podríamos decir. Y lo que sabemos es que el conocimiento ese no viene del mercado. O cuando llega al mercado, llega viejo, ¿no? Y entonces nosotros estamos comprando como cuando compramos los elementos militares, compramos lo que ya el rezago. Viejo. Y entonces, es decir, esa es la capacidad que tenemos si no interviene el Estado, ¿no? Y después entonces lo que tenemos es que, bueno, tenemos incluso para la minería otra producción que nosotros somos críticos, pero lo que ocurre es eso, se extrae, quedan las condiciones malas y sobre eso no se genera ninguna cadena de valor, como se suele decir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a generar cadena de valor? Vamos a traer el litio, pero no vamos a producir las baterías. Nosotros si vamos a traer el litio y vamos a pagar las consecuencias ambientales, por lo menos negociemos una parte que quede produzcamos acá. Las baterías. Sí, ¿no? Por supuesto. Y que ese fruto de la venta de baterías quede en el país y no se lleve en el litio, nosotros nos quedamos con el desastre ambientales y las ganancias las tienen los demás. Entonces me parece que hay una manera de pensar el Estado que, por supuesto, es negativa para la posición que cumple la universidad y el sistema educativo en general, y es que cuando el Estado se retira, es decir, queda el Estado que le interesa, eso es lo que muestran Bullrich, Pietri y el propio Milei, es decir, queda un Estado gendarme, un Estado que tiene capacidad de intervención en la represión, pero no una capacidad de dotar de sentido a un proyecto de país, de crear condiciones para la buena vida. Entonces, solo queda efectivamente el mercado, y el mercado nos va a ofrecer eso, nos va a ofrecer llevarse el litio, que nosotros quedemos con el desastre ecológico y que la ganancia se vaya, digamos. Y con la soja puede pasar lo mismo, o va a pasar lo mismo, o está pasando lo mismo. Entonces, uno de los debates que nosotros podemos tener
de alguna manera yo converso con los estudiantes, que yo trabajo con estudiantes de ingeniería, es, bueno, ¿cuál sería el papel que esa ingeniería va a cumplir, ¿no? A los estudiantes les cuesta ver eso. ¿Por qué? Porque efectivamente no está en el país una ingeniería que esté pensando la estructura productiva. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿cuál es la estructura productiva que vamos a pensar de la provincia de Santa Fe? ¿Qué estructura productiva va a dotar de trabajo a quienes vivimos en la provincia de Santa Fe? Eso no se está discutiendo en las facultades de ingeniería. O sea, pensar, por ejemplo, críticamente en un análisis serio sobre las implicancias de la apertura de importaciones de maquinaria agrícola, que es una de las grandes industrias que tiene Santa Fe y que la diferencian de todo el país. Exacto, ¿no? Hay una metalmecánica, sobre todo al sur de la provincia, que vive de eso y que ha producido innovaciones. Algunos dicen que son meras copias, pero bueno, imaginemos que haya innovaciones tecnológicas allí. Bueno, eso va a desaparecer si se importa, y sobre todo se puede importar maquinarias viejas, ¿no? Claro. Usadas, ya no solamente nuevas, sino que vas a importar maquinaria usada. Entonces, eso es parte, me parece a mí, de una concepción del Estado que el gobierno pone en juego, que esa concepción del Estado no se discute, sino que se actúa, y por eso es que nosotros decimos hay que mirar con plena atención todas las acciones que el gobierno despliega en ese proceso de destrucción de las capacidades estatales para producir buena vida en el país, y que solo quedan restringidas a las capacidades que el Estado garantiza que haya un mercado sin regulación. Claro. Es decir, sin regulación quiere decir sin control político, Exacto. sin una perspectiva política local, pero todo el mercado está pensado políticamente, digamos. Entonces ese es el debate, podemos decir, filosófico. Un mercado que está dominado por fondos de inversión internacionales, por BlackRock, por Vanguard, por State Street, porque de última, si uno va subiendo la pirámide, los dueños del mundo, de los medios de comunicación, de las finanzas, de las fábricas de armas, ¿no? Claro, entonces, de las petroquímicas, bueno, son ellos. Ahí aparecen personas, no son fantasías, son personas que tienen un anclaje, y ahora con este tema de Elon Musk, ¿no? Que quieren encargarse ellos mismos de armar el Estado que necesitan, ¿no? Y entonces ese me parece que es un debate importante, y que por lo tanto cuando nosotros discutimos una cuestión que parece bastante alejada de eso, que es discutir cómo vamos a conseguir que los docentes sean buenos docentes haciendo su trabajo, ¿no? Estamos discutiendo eso, porque la educación tiene sentido en un proyecto de país y de bienestar de país. Entonces, cuando discutimos que los estudiantes sepan leer y escribir, estamos discutiendo, bueno, van a saber leer y escribir para un proyecto de realización de vida. Y entonces, el Estado lo que dice es que eso nadie se lo va a dar, solo el mercado, ¿no? Y nosotros creemos que es más que eso, que la educación pública es más que eso. El mercado no construye comunidad, Oscar. No, pero no ellos qué dicen. La vida social en una pero ciudad. Ellos qué dicen, nadie la necesita, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros vemos también la ciudad de Santa Fe, le voy a dedicar unas palabras a Poletti, que Poletti sería, no sé si él, pero hay alguien que está pensando una ciudad para el mercado, o sea, destruyendo las bases comunitarias. La ciudad no es más eso, ¿no? Entonces, es claro que nosotros, como decía, tenemos la planta potabilizadora, ¿no? Eso es infraestructura para que la ciudad tenga un bienestar. Entonces, en Santa Fe no hay ninguna instancia que Poletti haya desarrollado para que haya bienestar para la sociedad. Lo único que generó, la única instancia de generación importante fue generar el negocio que podía dar la cosa. Entonces, generar un ámbito que no era del mercado, lo transformó en un ámbito del mercado, ¿se entiende? Y todas las otras actividades que hacen en la comunidad, la ciudad está desaparecida. ¿Te referís a lo inmobiliario, Oscar? Lo inmobiliario, la cuestión de la iluminación, ¿no? Claro. Eso, entonces me parece que vemos activamente ahí, y por eso es que creo que el Partido Radical, porque ahí hay gran parte del radicalismo, pienso a Pietri, al gobernador nuestro, se ha embarcado en ese proyecto político junto con Milei, y por eso hay acuerdo político, ¿no? Entonces, así como Milei quiere reservarse el Estado gendarme, ¿no? Y retirarse de un Estado que puede producir buena vida, sí. Acá también estamos
dentro de eso hay un Estado que garantiza ¿qué cosa? Estructuras del partido para que puedan dar lo que ellos llaman gobernanza, ¿no? Y se retira del aspecto de una ciudad para el bien vivir, ¿no? Si es que en Santa Fe lo hay, pero la universidad cumplía, cuando la universidad se piensa en Santa Fe en 1890, se piensa incluso una universidad para las élites, y las élites intentaban construir Santa Fe, ¿no? Ahora, una Santa Fe con una mirada política. Ahora, ¿cuál es el papel político que va a cumplir la universidad? Nosotros de la universidad decimos, digamos, quienes disputamos dentro de la universidad, decimos, la universidad tiene un papel que cumplir allí. Es un papel político, es un papel debido al trabajo nuestro con la avanzada del conocimiento, es decir, para dónde parecen ir las cosas, qué habría que hacer, así como ese ingeniero produjo la planta potabilizadora para la ciudad que iba a venir. Proyectar, ¿no? Entonces, la universidad tiene ese papel, pero tiene ese papel dentro de una conversación política. Entonces, pero si la universidad va a ser un agente del mercado, incluso no tiene sentido la territorialidad de la universidad. Así que yo creo que este debate, que parece así muy alejado de, bueno, la educación va a ser esencial, ¿en qué sentido? ¿Va a ser esencial en esta clave? ¿No podemos pensar un proyecto de bienestar sin educación de calidad? No, está pensado en que va a ser esencial para garantizar una especie de guardería, porque no está, a nadie le preocupa que la educación de tu hijo, que va a pasar de las 8 de la mañana o de las 7:30 hasta las 2 de la tarde o las 3 de la tarde, como en la universidad, lo que pase allí sea bueno, sea transformador, sea, claro, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que debemos discutir. Para tener esos docentes de esa calidad que es la que todos aspiramos, necesitamos unas políticas diferentes de las que está implementando Milei, que está implementando Puyaro, porque no va a haber una buena enseñanza, y no digo más que eso, una buena enseñanza si no hay buenos docentes, y no hay buenos docentes sin docentes que tengan la posibilidad de cuidar su salud, de que tengan acceso a una canasta que les permita el acceso a la cultura, a la experiencia de conocer el mundo, y eso está asociado a los salarios. Mencionabas 1890, ¿no? Y bueno, obviamente que se nos viene a la cabeza la generación del 80, tan nombrada hoy y tan vapuleada por quienes la nombran también, porque una generación que obviamente fue muy creativa, con todas las contradicciones de los procesos políticos en cualquier país del mundo, ¿no? Pero, digamos, si uno veía a grandes rasgos, estábamos hablando de una generación que estaba proyectando futuro, que estaba pensando en modernizar el país, en un sentido progresivo históricamente, ¿no? En incorporar, digamos, servicios, en incorporar a la población, no exento de crisis y de contradicciones, por supuesto, pero estamos hablando de una generación que hizo grandes aportes a la Argentina y que hoy, vuelvo sobre lo mismo, es nombrada por Milei, por ejemplo, habla de Alberdi, habla de Roca y hace todo lo contrario, de alguna manera, a lo que hicieron ellos, porque ellos estaban hablando de poblar el país, de generar condiciones para la soberanía, ¿no? Con el desarrollo académico, con el desarrollo de distintas instituciones del Estado, con la ampliación del país, la federalización, ¿no? Una serie de innovaciones para la época después de las guerras civiles, ¿no? Tenemos en cuenta esa situación. Es decir, lo que uno ve es que la universidad tiene un sentido, hablo como universitario, ¿no? Sí, sí. Que es una de las instituciones más atacadas por Milei, y por suerte no tenemos en enclave provincial, porque si no también Puyaro nos atacaría con toda la fuerza. Aunque, como observan algunos, la universidad es el único reducto en el que el radicalismo sigue contando con filas fuertes, ¿no? Entonces, con un enclave nacional o federal dentro del territorio provincial. La universidad tiene ese papel de pensar proyectos de país, ¿no? Por eso es que cuando se crea la Universidad de Buenos Aires, en 1821, ahí aparece la Universidad para la Nación, digamos, ¿no? Entonces la Universidad de Buenos Aires no se puede separar, de allí la importancia, de un proyecto de nación.
pero también piensa críticamente la nación. O sea, pensar la nación no es pensar en articulación con quien está en la presidencia, ¿no? Por eso con es que una gestión en particular. Exacto, ¿no? Hay que pensar la nación y entonces creo que esa es la responsabilidad de quienes conducen la universidad, pero también responsabilidad de quienes trabajamos en la universidad. Y ahí es donde hacemos lazos de alianzas con los sectores que están pidiendo un proyecto de país que los incluya, ¿no? Entonces me parece que ahí, así como se piensa que para tener proyectos de soja, digamos, en producir soja se necesita una producción intensiva de conocimiento para eso, también necesitamos producción intensiva de conocimiento para las economías populares, para las formas populares de organización que están demandando ser consideradas de otra manera, ¿no? Entonces me parece que ahí está. Y que entonces el debate que tenemos en el fondo es, con este decreto, para redondear, que no parezca que estamos hablando de dos mundos diferentes, es que yo creo que el núcleo de este decreto, además de ser profundamente antidemocrático, es que ataca esa idea de que la educación está vinculada con un proyecto de país. La educación, diría el presidente Milei, está articulada al mercado y que lo que el mercado produzca, la educación será una respuesta, tanto la educación básica como la educación universitaria. Y que no va a haber entonces una idea de que la educación va a ser o para todos, o que va a ser igualadora o equilibradora, la educación, o, como me gusta decir a mí, para un proyecto de igualdad. La educación va a ser... Para un proyecto de país, Oscar, ¿no? Porque en la medida que uno puede tener un país, puede tener soberanía, puede tener derechos. No puede construir, no se pueden construir derechos de manera abstracta, ¿no? Si no tenés las condiciones institucionales, y eso tiene que ver con la soberanía, ¿no? Entiendo que ahí es uno de los núcleos. Entonces, al retirarse el Estado de esa discusión, incluso que se pueda pensar un Estado gendarme, pero no soberano en el sentido pleno, claro, ¿no? claro. Que es lo que de alguna manera pensar. Implica el modelo de Milei o de Sturzenegger, para decirlo de manera más clara, sí. ¿No? Entonces, la universidad queda sin horizonte, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero la universidad, la mera presencia de la universidad recuerda que no hay universidad sin un proyecto de país. Y entonces esa es la principal, me parece a mí, tensión y enfrentamiento con Milei en este contexto. En este momento. Oscar, te preguntamos también respecto al proyecto de financiamiento que están por presentar, en qué consiste y por qué, digamos. Resolvimos insistir con el proyecto de financiamiento, de una ley de financiamiento universitario, que no sea coyuntural, es decir, que no sea para este año como fue la ley que finalmente vetó el presidente Milei, sino que intente resolver lo que el Ejecutivo no iba a resolver, que es que la universidad tiene que tener un horizonte de planificación. No es posible hacer actividad académica sin un horizonte de planificación. Yo que estudié con bastante detalle cómo se arman lo que nosotros llamamos los proyectos académicos, uno ve que hay 30 años de inversión para que maduren. Para que eso se realice, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, no podés pensar ese proyecto a lo largo de 30 años si es que en el medio vas a cambiar las reglas, no vas a tener financiamiento. Bueno, de alguna manera, Oscar, habría que hacer lo mismo, aunque uno no esté de acuerdo con el RIGI, pero el horizonte del RIGI son 30 años, ¿no? Esas inversiones están pensadas a 30 años. ¿Por qué? Si tienen esa dinámica, ese pensamiento respecto a la regulación de esas actividades, ¿por qué no pensar de manera análoga en la actividad académica, ¿no? Bueno, porque el RIGI está pensado desde los intelectuales que arman los países centrales y no no es ni siquiera Sturzenegger, ¿no? Fueron condiciones que le pusieron a ellos. Claro. ¿no? Entonces me parece que eso es un dato relevante, la temporalidad en la planificación, ¿no? Y 30 años es mediano plazo, no es largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces las empresas grandes se piensan a largo plazo, 100 años, ¿no? Es decir, que puedan superar a sus creadores. Nosotros entonces en la universidad lo que estamos diciendo es necesitamos una previsibilidad, esa previsibilidad se va a dar mediante una ley
aunque en este contexto aparezca como una especie de ficción, Sí, sí. pensar que una ley nos pueda proteger, ¿no? Con un gobierno que incumple la ley de manera fundamental. Entonces, nosotros decimos, tiene que haber una ley, ese es el papel del Congreso. Si el Ejecutivo no lo hace, el Congreso tiene que tener un papel, que es el papel de proteger la universidad. De todas maneras, no hay que dejar de pensar que esta administración es una más y es un hecho contingente, ¿no?, en la historia del país y bueno, en ese sentido está bien planificar más allá del gobierno de turno, ¿no? Sí, los gobiernos son contingentes, pero los males son permanentes. Los males que causa son permanentes. Es decir, el hecho de que Reutemann haya tomado la decisión sobre las defensas produjeron un daño permanente, ¿no? Las inundaciones del 2003 han producido un daño que perdura y que perdurará mientras la gente esté viva y perdurará mientras la memoria dure. Entonces, por eso hay que protegerse de los gobiernos también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, acá la ley lo que significa es eso, construir un dispositivo que permita pensar la universidad en su integridad y que haya financiamiento permanente. Entonces se piensa de qué manera, se piensa qué es lo que hay que financiar, las plantas docentes, los no docentes que hacen su trabajo para que la universidad funcione, becas estudiantiles para que los estudiantes estén en la universidad, permanezcan y se puedan graduar, carreras estratégicas, ¿no? Y que se protejan las tres grandes misiones de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión. Eso es lo que busca esa ley y entendemos nosotros que a partir de que ese debate se dé en el Congreso nos permite otra vez tener un apoyo ciudadano, que toda la ciudadanía piense en la universidad, porque nosotros entendemos que la universidad es bien considerada públicamente. Sí, obviamente. Eso es lo que pasó el año pasado, lo que se mostró el año pasado, y que entonces es una instancia más y hay que volver a insistir, porque la persistencia es una de las virtudes políticas, persistir en la defensa de la universidad, y pensamos que está ahí, en el Congreso, esa defensa, porque el gobierno nacional no da respuesta alguna, ni siquiera conversa con los universitarios. Entonces, ante la inexistencia de una posibilidad de que el gobierno nacional lo resuelva el conflicto universitario, que tiene salarios, infraestructura, becas como temas principales, entendemos que es el papel del Congreso el que debe dar un horizonte de cómo se defiende la universidad. Oscar, gracias por estos minutos. A vos. Seguimos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.